caso, lo primero que quería hacer era, en nombre del presidente de la Generalitat, transmitiros su más cordial saludo a todos vosotros y vosotras, obviamente a los ponentes que van a estar hoy con nosotros y, por supuesto, también a todos los que nos están siguiendo, que son, desde luego, un abanico, yo creo que muy diverso y representativo de lo que es la Comunidad Valenciana, a quienes pertenecéis a empresas, organizaciones empresariales, medios de comunicación, a juristas, universidades, cámaras, organizaciones agrarias y la propia Administración de la Generalitat, así como otras administraciones que también tienen personas participando hoy aquí en este encuentro. Y, obviamente, de manera muy particular, agradecer la presencia a Jochen Müller, que, como sabéis, es el director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, pero, desde luego, es un experto al que muchas veces hemos recurrido para las cuestiones de comercio exterior, porque tiene, desde luego, pues una larga e interesantísima experiencia. José Antonio Zamora, que es el consejero económico y comercial de la REPER, de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. También está con nosotros José Vicente Morata, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y del Consejo de Cámaras de la Comunidad, y Inmaculada Rodríguez Piñero, que es miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. A todos vosotros, vosotras, os agradezco muy sinceramente vuestra presencia. Y, bueno, simplemente una muy breve reflexión, decir que, obviamente, se ha iniciado ya esa revisión de la política comercial de la Unión Europea y la Comunidad Valenciana, como es lógico, tanto las organizaciones empresariales como muchos sectores de nuestra sociedad, como el sector agrario y, lógicamente, la propia Administración, tenemos mucho interés en este debate. Para nosotros, para la Comunidad Valenciana, las relaciones comerciales, los acuerdos comerciales europeos, por ejemplo, son de gran interés. Si recordáis, el presidente de la Generalitat ha realizado distintas misiones institucionales y empresariales a Canadá, a Japón, a China y, más recientemente, este mismo año, en el mes de marzo, a Marruecos. Y, bueno, son desde luego una clara expresión de esa voluntad de reforzar este vector de crecimiento y progreso. También, como todos sabéis, la COVID ha generado, ha perturbado completamente los flujos comerciales, los ha interrumpido casi totalmente. Ya podemos ver en algún caso cómo las caídas empiezan a matizarse en el puerto de Valencia y en otros lugares, lo que sin duda pues son noticias moderadamente positivas que pueden marcar un inicio de un cambio de tendencia, pero antes de la COVID también había otros problemas que estaban ahí, como las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, que tenían repercusiones en Europa, o, lógicamente, también el Brexit, que nos preocupaba por sus consecuencias. En todo caso, está claro que es necesario hacer una reflexión profunda sobre esta cuestión desde luego, nuestra economía, la economía de nuestra comunidad, está hoy más internacionalizada que hace una década. El año pasado se superaron los 31.000 millones de euros en exportaciones y, desde luego, centenares de miles de trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Valenciana tienen vinculados sus empleos a esta actividad, a la exportación. Además, es evidente también, como muchos estudios han demostrado, que los empleos que están vinculados a la exportación son más estables y están algo mejor remunerados y, por tanto, es imprescindible continuar en la senda de trabajo que se había iniciado. Además, está claro también, ya esos son los indicios que hay, que el crecimiento que va a haber después de esta pandemia en gran medida va a seguir la línea anterior, es decir, se va a producir fundamentalmente fuera de la Unión Europea, en otras partes del mundo, y, por tanto, hemos de estar presentes en todos esos flujos comerciales también para volver a crecer. Y, finalmente, solo citar el hecho de que no solo se trata de comercio, sino que hay una exigencia creciente que, desde luego, el Gobierno de la Generalitat comparte, de que se profundicen esos tratados de nueva generación que, desde luego, no son solo promover la actividad comercial, sino también promover los valores europeos, tener reglas más transparentes, exigir garantías ambientales y sanitarias que puedan incorporar y que tengan en cuenta nuestros estándares y, por supuesto, también que permitan
impulsar en el mundo los derechos humanos, la mejora de las condiciones de trabajo, la igualdad de género y la sostenibilidad. En todo caso, estamos en este profundo proceso de revisión de las diferentes vertientes de nuestro comercio internacional y, por supuesto, como les decía, en la Comunidad Valenciana, y creo que la representación en la audiencia que tenemos hoy aquí lo demuestra, existe un extraordinario interés por esta situación. He podido reconocer en las pequeñas fotos que aparecen a personas, desde luego, muy relevantes en la actividad económica y comercial de la comunidad, y les agradezco y les insisto en el agradecimiento. Si os parece bien y sin más, le daré la palabra a Jochen Müller, que, como os decía, es el director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, y vamos a analizar precisamente ese futuro de la política comercial de la Unión Europea. Jochen, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo no oigo a Jochen, no sé si... Yo no escucho nada, no sé si el micro... Es más, es que ni lo veo. Yo verlo sí. Ah, No le funciona el micro. ¿No? No. Ah, porque lo tiene desconectado. Se ha silenciado. No, estoy... Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Joan, y a todos, a todo el equipo de estar y poder compartir esa tarde con vosotros y con un panel tan ilustre como con José Antonio, José Vicente, por supuesto, Inmaculada y Daría. Y pues la última vez que participé en un acto sobre el comercio fue precisamente con Inmaculada Rodríguez Peñero en Elda, donde hicimos una jornada muy interesante y intensa sobre los acuerdos comerciales de la Unión Europea y su importancia para el sector del calzado. Ha sido un día fantástico con Inmaculada allí, con el alcalde de Elda, y estoy muy contento volver hoy con vosotros. Yo voy a simplemente 3 temas tocar brevemente, que es, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el COVID-19 y qué significa para nuestra agenda comercial. En segundo lugar, un poco, igual 2-3 palabras a los acuerdos últimos que se han negociado y que entraron ya en vigor. Y por último, también mencionar esa consulta pública, Joan, que ya has aludido a ella. Sobre el coronavirus. A ver, aparte de todo lo que ha pasado en los últimos meses, y también se puede decir que al principio un poco caótico, donde igual los Estados miembros han reaccionado como todos nosotros, es decir, nos hemos ido al supermercado rápidamente, hemos comprado mucho papel higiénico y nos hemos encerrado en casa, ¿no? Y algo parecido han hecho los Estados miembros, ¿no? Se han encerrado en sí mismos, han cerrado las fronteras, no han ya exportado productos sanitarios, y solo después de 2-3 semanas de intervención muy fuerte de la Comisión Europea, creo, hemos podido revolver esa situación, volver a la senda de la cooperación, y desde entonces seguramente con mucho éxito en el ámbito sanitario, también de fronteras, del mercado interior. Sabéis que mañana y pasado se debate este gran plan de recuperación económica, ¿no? Con los 750.000 millones de euros que ha propuesto la Comisión para la recuperación económica y social. Y todo eso, pues yo creo que ya podemos estar bastante orgullosos de esa respuesta. Y parte de esa respuesta, en nuestra opinión, tiene que ser y tiene que venir del comercio internacional. Ya lo has mencionado, Joan, la crisis de 2008, ahí también el comercio internacional y el sector exterior para España han sido muy importantes. Solo una cifra: hoy en día el PIB de España, el 35% está ligado al comercio internacional, cuando hace 10-15 años esta cifra estaba en el 25%, ¿no? Esto demuestra también ya cómo de exitosos son las empresas españolas, valencianas,
en el comercio exterior y también decir que esto hace, por supuesto, la economía más resiliente si no se depende tanto del comercio interno y del mercado interior español. Entonces, la respuesta del proteccionismo que vemos por aquí, a nuestro juicio, esta es equivocada. Nosotros queremos defender ese multilateralismo, el comercio libre basado en reglas, sostenible y también una posible reflexión, eso sí tenemos que hacer, sobre cómo mejor diversificar nuestras fuentes de abastecimiento en algunos productos concretos, ¿no? Hemos visto que hemos tenido falta de mascarillas, pero no solo eso. No sé si sabéis que en Europa no se produce ni 1 gramo de paracetamol. Esos son temas donde esta crisis nos ha dado un toque de alarma, un toque de atención y donde probablemente tenemos que pensar dónde tenemos que tener una cierta posibilidad y capacidad de producción en Europa. También si necesitamos hacer unos stocks, ¿no? unas ciertas cantidades de productos importantísimos y tenerlas en Europa, en el caso de que hace falta, las podemos utilizar rápidamente. Allí ya hemos empezado con primeras licitaciones públicas europeas en conjunto para todos los Estados miembros para tener este abastecimiento asegurado de mascarillas, ventiladores, productos farmacéuticos, etc. Y en tercer lugar, probablemente también ver que diversifiquemos mejor nuestras cadenas de valor. Pero insistimos que el comercio internacional tiene que formar parte de la respuesta al COVID y a esta crisis socioeconómica. Es verdad que el comercio internacional este año va a estar mermado por un batacazo bastante importante. Nuestras estimaciones, según el escenario, dicen que vamos a ver en nuestras exportaciones una bajada de entre un 9 y un 15%. Eso depende del escenario y es muy profundo. Pero tenemos que estar a la altura para cuanto antes volver a dar las oportunidades a nuestras empresas. Y ahí llegamos a la agenda comercial de la Unión Europea, que incluye, por supuesto, esos acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales de las que conocéis todos. Hay más de 40 en vigor, con más de 70 países del mundo y últimamente han entrado en vigor tan importantes como Joan ya ha mencionado con Japón hace un poco más de un año, febrero 2019, donde ya vemos en las exportaciones de la Unión Europea a Japón en un año un aumento del 7% y en muchos productos importantes para la economía española y valenciana, como pueden ser prendas de vestir, calzado, cuero, productos lácteos, carne, pero también maquinaria eléctrica, donde han aumentado en un 10, 12, 20% las exportaciones a Japón. Algo parecido ha ocurrido con el acuerdo con Canadá, que ya lleva un poco más de tiempo en vigor, y también señalar que tenemos 2 nuevos acuerdos, que uno de ellos ya ha entrado en vigor en noviembre del 2019, es decir, hace un poco más de medio año, con Singapur, muy importante, un país muy dinámico y además una plataforma para muchas empresas para exportar a otros países del sureste asiático. Es un acuerdo en vigor, como digo, y que también baja prácticamente todos los aranceles, incluye servicios de telecomunicación, medioambiental, ingeniería, etcétera. Hace muchas facilidades para pymes en estándares y certificados y también protege nuestras denominaciones de origen de productos agroalimentarios. Y todo eso, y eso es imprescindible para esa nueva generación de acuerdos comerciales con cláusulas fuertes de sostenibilidad. No solo derechos humanos, pero también derechos laborales, medioambientales. El Acuerdo de París sobre la lucha contra el cambio climático ya forma parte integral de estos acuerdos de nuevo alcance. Otro es el acuerdo con Vietnam, que ya ha sido aprobado en el Parlamento Europeo en febrero con una mayoría casi de 2/3 y en junio por la parte vietnamesa.
y este acuerdo, según nuestros cálculos, probablemente puede entrar en vigor este agosto. Es decir, las empresas interesadas en este mercado, a partir de agosto, ahí también se van a bajar de muy altos aranceles a cero ya desde el primer día. Por ejemplo, aranceles como sobre los vinos, que hoy están en el 50%. Desde el primer día van a estar en 0%. Chocolates, 30 a 0. Lácteos, hasta 20% hoy a 0. Coches, hasta 78% según el producto y las partes, a 0%. Farmacéuticos, de 8 a 0. Maquinaria, 35 a 0. Es decir, muchos avances también arancelarias y no arancelarias, porque no he mencionado, por ejemplo, en el caso de Singapur, pero también allí y también en Vietnam, abrimos el mercado de licitaciones públicas de esos países para las empresas europeas que pueden por primera vez participar en esas licitaciones públicas a nivel federal y también en el caso de Vietnam en las dos grandes ciudades como son Hanoi y Ho Chi Minh. Tenemos otros acuerdos negociándose actualmente, que son con Chile, una modernización, con Indonesia, con Australia, Nueva Zelanda, pero otros dos muy importantes para España que están ya finalizados y solo pendientes de ratificación, que es la modernización del acuerdo existente con México, que existe desde 2000, que estamos negociando y modernizando. El texto está sobre la mesa, está cerrada y ahora estamos en la fase de ratificación. Luego, si hay preguntas sobre esto, encantado. Lo mismo ocurre con el Mercosur, también un texto ya sobre la mesa, ya cerrado, con muchas ventajas y una ventaja, por supuesto, en ambos países, México y Mercosur, por la cercanía con España. Ambos cerrados, ambos en fase de ratificación y ojalá igual en un marco de año, año y medio pueden entrar en vigor esos acuerdos también. Por último, en los acuerdos comerciales quiero simplemente una frase sobre la implementación de los acuerdos. Eso es importantísimo y lo hemos visto, por ejemplo, también con el acuerdo existente con México, con el de Corea del Sur y otros, donde hacemos siempre un estudio cada año la Comisión Europea y vemos que más o menos el 70% de las empresas europeas, solo el 70%, utiliza plenamente las ventajas que prestan esos acuerdos comerciales. Es decir, si hiciéramos un mejor esfuerzo y un mejor trabajo en divulgar los beneficios de esos acuerdos, ganaríamos un 30% en eficiencia ya con los acuerdos existentes. Y por eso son tan importantes jornadas como la de hoy, divulgación, dar a conocer las ventajas de esos acuerdos para que se utilizan y las empresas, sobre todo las pymes, se benefician de ello. Por último, mi último punto, y ya acabo, nunca hablo sobre comercio sin decir que todos los que pensamos y creemos en el comercio internacional tenemos que alzar la voz, ¿no? Y estar allí en el debate público defendiéndolo. Por supuesto, acuerdos comerciales, un comercio internacional con reglas, defendiendo nuestros estándares europeos y también la lucha contra el cambio climático. Pero tenemos que defenderlo y tenemos buenas bases. El año pasado hicimos en nuestro Eurobarómetro, que es una encuesta paneuropea que hacemos 2 veces al año, a final de año hicimos la pregunta a los ciudadanos en todos los países si piensan que ellos personalmente se benefician del comercio internacional, de los precios, oferta, empleos de trabajo, etcétera, etcétera. Y el 60% de los europeos ha dicho que sí, que ellos personalmente se benefician. En España también han sido el 60%, es decir, una buena mayoría. Y si miramos la franja de edad entre 15 y 24 años, allí incluso en Europa han sido el 71% de los jóvenes y en España el 78% de los jóvenes que han dicho sí, el comercio me beneficia. Entonces, tenemos buenas bases. Y no podemos dejar a los detractores del comercio internacional ganarnos esa batalla comunicativa. Y por último, también mencionar, ahí preguntamos una segunda pregunta, si piensan que estos intereses de las empresas europeas y españolas se defienden mejor a nivel nacional
o a nivel europeo. Y allí el 78% también de las respuestas de los ciudadanos dicen que el nivel europeo es el adecuado. Sabéis que es competencia exclusiva ya de la Unión Europea y los ciudadanos perciben que cuando se negocia a nivel europeo con los socios de otras partes del mundo en nombre de los 27, se pueden negociar mucho mejor. Y eso es muy importante también en todas esas relaciones comerciales muy difíciles que tenemos con otras partes del mundo, como puede ser con Estados Unidos, que tenemos muchos problemas sobre la mesa, o con China, o con otros jugadores en el comercio internacional. Y allí lo dejo y muchas gracias por la atención. Muy bien, muchísimas gracias, Jochen. Quisiera añadir solo 2 o 3 cuestiones muy breves, y es decir, una que, como sabéis, en el chat que hay podéis ir escribiendo vuestras preguntas para que luego las pasemos a los ponentes. Por tanto, tenéis ahí como esa especie de símbolo de bocadillo de cómic, que es donde podéis apretar y poner ahí vuestra información. Decir también que quiero, desde luego, pues aprovechar para deciros que la directora general de Unión Europea, Daria Terrades, está un poco recopilando toda esta información que posteriormente, como es lógico, publicaremos, y que hará, digamos, un poco una intervención final de clausura, resumen de estas intervenciones. Ahora, en principio, debería hablar José Antonio Zamora. No sé si está en disposición Bueno, ya. creo que estoy en disposición, sí. Pues no sé, no te vemos. Sí, ya te vemos. Perfecto, magnífico. Ya te vemos y todo, así que muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias a la Comunidad Valenciana por darnos la oportunidad de intervenir y de presentar el punto de vista que estamos siguiendo en la Secretaría de Estado de Comercio de Política Comercial Europea. Yo, en primer lugar, quiero señalar que la revisión de la política comercial comunitaria es muy oportuna. Creo que habría sido necesaria sin necesidad de la pandemia. Ya desde hacía tiempo, desde hacía años, pues sabíamos lo bueno que tenía la política comercial comunitaria, la política de acuerdos comerciales, los 76 acuerdos comerciales que tenemos, y además que se han ido modernizando de manera muy positiva, añadiendo pues capítulos como el capítulo de desarrollo sostenible, el nuevo procedimiento de solución de diferencias en materia de inversiones, que mejora muchísimo el sistema que existía hasta entonces y que sigue existiendo en muchos lugares del mundo, sin que, en mi opinión, pierda su esencia, ¿no? Creo que debemos estar contentos, saber lo que tenemos, que es un activo muy importante para la economía comunitaria y para la política exterior comunitaria y la política comercial, pero también sabemos que el mundo cambia y que hay que cambiar también un poco la mentalidad, ¿no? Yo creo que hasta ahora, digamos, hasta hace muy poco tiempo, la política comercial comunitaria, digamos, tenía una misión, o se ha adjudicado una misión que, en cierto modo, es la que refleja el artículo 206 del tratado, ¿no? Y es contribuir al desarrollo del comercio mundial, a la supresión de restricciones a los intercambios y a la supresión a las restricciones a las inversiones extranjeras directas, ¿no? Y bueno, pues así, digamos, ha ido creando un cuerpo de doctrina que, como he dicho antes, ha sido positivo, creo yo, para el desarrollo de las economías de los Estados miembros y para el desarrollo de sus empresas, ¿no? Pero creo que eso ha tenido un coste, ¿no? Y es que el coste ha sido que no se ha prestado demasiada atención, o sea, se ha creado o se ha intentado crear una comunidad internacional de comercio, pero no se ha prestado demasiada atención a quienes participaban dopados en la competencia entre empresas en el mercado europeo. Y me gusta mucho de la nueva comisión, me gustó el discurso de su presidenta, me han gustado las intervenciones del comisario, en que hacen énfasis en la asertividad, ¿no? En el juego limpio
Y espero, y estoy seguro de que así será, que este cambio de lenguaje se traduzca en hechos positivos hacia quienes juegan con las mismas herramientas que nosotros y, digamos, creen un poco más de temor y amenaza entre quienes no juegan con las mismas herramientas que nosotros, ¿no? Hay aspectos muy interesantes en la nueva revisión de la política comercial. Me refiero, en primer lugar, me referiría a la autonomía estratégica abierta, ¿eh? Que no sé si la formulación del concepto es anterior o es una consecuencia de la pandemia. Como ha señalado mi antecesor, pues la pandemia puso de relieve algunas de las debilidades industriales de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en la producción de productos farmacéuticos pues muy básicos, como el paracetamol, ¿no? Desde luego hacía tiempo, ¿no?, que la propia industria, ya había la industria española, por lo menos, estaba llamando la atención sobre la destrucción de capacidad industrial en España, ¿no? Y una cosa que yo estoy echando de menos, ¿no?, o echo un poco de menos en los textos que he conocido sobre la visión de la política comercial comunitaria, es que se establezca un vínculo más claro, que existe, pero creo que debería ser más claro, entre la política comercial que vamos a desarrollar a partir de ahora y qué queremos hacer con nuestra política industrial. Estoy de acuerdo, por otra parte, que la autonomía estratégica no debe ser un camino a la autarquía de ninguna manera. Las cadenas de suministro deslocalizadas pues responden a una lógica industrial de las empresas, pero, sin embargo, puede haber casos en los que la política tiene que actuar, o bien que cuando la situación de los mercados crea una situación de vulnerabilidad para los ciudadanos insostenible, o cuando la situación que se genera en el mercado internacional pues no responde a una lógica de competencia justa y eficaz. Entonces yo creo que ahí espero que la Comisión Europea y la Unión Europea, el Consejo también, actúen para, digamos, tengan energía política suficiente para actuar en estos casos beneficio de los ciudadanos de la Unión Europea y de sus empresas, ¿no? La política comercial en estos casos sí puede ayudar, desde luego. Puede ayudar, como se ha señalado, pues diversificando y fortaleciendo las cadenas de valor, ¿no?, mediante pues, los acuerdos comerciales y haciendo que estos se apliquen correctamente en aquellos casos en los que no se están aplicando. Entonces, yo creo que estos elementos están en el discurso de la actual comisión y yo, desde luego, yo lo comparto, ¿no? Y Europa puede actuar, aparte de los acuerdos comerciales que generan una estructura, digamos, positiva, ¿no?, una autopista positiva para el comercio y para el progreso económico de los ciudadanos y las empresas, pues puede actuar con éxito a través de otros instrumentos de política industrial. Hay un caso histórico en el que Europa actuó para combatir un monopolio norteamericano en el mercado de aeronaves civiles, ¿no? Creando en los años finales de los 70, principios de los 80, Airbus, pues para romper el dominio de dos empresas, McDonnell Douglas y Airbus, y Boeing, creando Airbus para romper el monopolio de McDonnell Douglas y Boeing en un mercado del mercado de aeronaves civiles que, bueno, creaba una situación de incomodidad y además una sospecha de que estábamos pagando precios más altos por los aviones de los que las condiciones de mercado y el coste de los aviones exigían, ¿no? Entonces, pues esto no significó que se nacionalizara, digamos, la cadena de valor. La mayor parte de la producción de Airbus, más del 50% del valor de Airbus, era de componentes de fuera de la Unión Europea, de fuera de los países, mejor dicho, que habían creado el consorcio, de las empresas que habían creado el consorcio, pero digamos, había una cosa muy importante, y es que Airbus, Europa, mantenía el control. Entonces yo creo que esta es una lección que a lo mejor en casos de vulnerabilidades claras para el futuro, pues se podía aprender. Quiero señalar que me gusta también mucho, ya he dicho, el énfasis en la asertividad, y creo que el gobierno español es muy favorable al reglamento de ejecución que está en discusión en el Consejo, que ha sido discutido en el Consejo, y propuso la Comisión, ¿no?
Es un reglamento que permitirá, digamos, actuar para suplir algunas deficiencias que existen ahora mismo en el marco del comercio internacional, ¿no? Como ustedes saben seguramente, en este momento la Organización Mundial de Comercio no funciona en un aspecto muy importante, que es el panel, el mecanismo de solución de diferencias. Estados Unidos tiene bloqueada la renovación del órgano de apelación y, en consecuencia, si tú ganas un panel, como no puedes aplicar las medidas a las que te autorizarías si otro país, el que ha infringido la legislación de la OMC, no aplica, no corrige sus medidas, pues tú no podrías hacer nada. Tendrías que esperar a que el órgano de apelación resolviera si es que el país ha ocurrido, que es lo que hacen todos, ¿no? Y claro, como no existe, no puede funcionar, pues no puedes hacer nada. Entonces yo creo que esta propuesta de la Comisión Europea crea un mecanismo que te permite actuar en el momento en el que el primer órgano de solución de diferencias, el previo al órgano de apelación, dicte su laudo, de su veredicto y si te da la razón. Y el otro, la otra parte, no retira la medida o no compensa adecuadamente. Yo creo que estoy muy de acuerdo y creo que es una medida que está en la revisión de la política comercial. No puede faltar el mensaje de apoyo a las empresas, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, yo creo que el apoyo a las empresas se puede conseguir, realmente se debería conseguir creando un entorno estable y predecible. Comercio internacional. Desgraciadamente vivimos en una situación política en el mundo en el que pues no es fácil, no tenemos estabilidad realmente ni predictibilidad. Estados Unidos, pues sabemos la política que tiene. Bueno, China tiene una visión un poco proteccionista. Comercio internacional recientemente, estos 2 últimos meses o 3, con motivo del COVID, pues ha impuesto nuevos controles y forzado los controles a la importación de productos de agricultura europeos, según los expertos, en una medida muy superior a la que un principio razonable de precaución establece. Los casos que no está probado que tengan nada que ver con el COVID. Entonces, creo que un entorno estable y predecible sería lo mejor, es lo ideal, es algo que hay que hacer, intentar hablar con todos, intentar conseguir que se renuncie a una unilateralidad y se resuelvan los problemas mediante la negociación y el diálogo. Y, por supuesto, reforzando, simplificando los trámites aduaneros e introduciendo todas las tecnologías de la información, todo lo que pueden ofrecer las tecnologías de la información para que los trámites que tienen que realizar las empresas se hagan de la manera más sencilla y rápida posible. Sobre las pymes, aparte de lo dicho anteriormente, yo creo que se menciona en algunos de los documentos de la revisión de la política comercial, es muy importante información sobre los acuerdos comerciales, sobre las posibilidades que ofrecen, pero yo creo, con mi experiencia he estado en otros sitios, contacto con empresas, creo que la información sobre mercados locales, sus características, etcétera, es un trabajo muy importante que hay que hacer, que están haciendo ya y hacen mucho las comunidades autónomas en España, el Gobierno central, el ICES. Yo creo que cubren eficazmente, en mi opinión, esta parte importante de la política para pymes, porque tanto las comunidades autónomas como el Gobierno central tienen la ventaja de la proximidad y también de una larga experiencia en estas cosas. He señalado anteriormente que los acuerdos de libre comercio pues eran uno de los grandes activos que tenemos, es uno de los grandes capitales económicos de la Unión Europea, y en este cambio de énfasis que en fin, me detecto, ¿no? Y que espero que se concrete en la práctica, sí me gustaría que la evolución global ex ante que se hace de los acuerdos
tenga en cuenta no solo el componente de la ganancia de los consumidores, que se hace sin ninguna duda y es el que se suele poner sobre la mesa, sino que también las ganancias o cómo afecta, qué costes tiene, si es que los tiene y qué ganancias tiene, las que tiene en términos de empleo, ¿no? Creo que lo más importante del comercio internacional es la capacidad para generar empleo y permitir vivir dignamente a los ciudadanos de la Unión Europea. Y yo creo que esto hay que tenerlo más en cuenta en la evaluación ex ante que se hace de los acuerdos comerciales, ¿no? Y por último, pues una organización mundial de comercio más eficaz. Creo que hay para acabar, hay dos objetivos temporales. Hay un objetivo a más largo plazo que creo que no está suficientemente recogido en los documentos que se han hecho sobre la revisión de la política comercial, que es la reforma de la Organización Mundial de Comercio, que requiere una reforma en profundidad. Pero muchas cosas que hay que reformar y que se sabe que hay que reformar desde hace tiempo, ya tienen los elementos. Está el informe Bhagwati, por ejemplo, hará, pues, no sé, 10 años o 15 incluso, donde están los elementos básicos para modificar, para reformar la OMC y convertirla en una organización que sea efectiva, que sea eficaz, que no se necesiten años para que una decisión se tome, y que los paneles sean más efectivos, ¿no? Entonces, y otros problemas que tiene, pues como el mecanismo de votación, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que empujar, es un cambio estratégico. Nosotros, en la Unión Europea, siempre hemos apostado por un marco multilateral de comercio, por el imperio del derecho y de la ley. Hay que empujar en esta dirección y hay que empujar sin que los trabajos cotidianos, hay que evitar que el trabajo cotidiano del día a día de la siguiente ministerial pues reste impulso y energía al trabajo a largo plazo. Creo que la OMC sigue trabajando, creo que la Unión Europea está haciendo un buen trabajo frente al bloqueo por Estados Unidos del órgano de apelación de disputas, que en concreto del mecanismo de apelación, pues hemos sabido crear con otros estados miembros de la OMC, estamos creando un mecanismo alternativo al que se suman de manera voluntaria de otros estados y que permitiría, digamos, suplir las decisiones del órgano para los estados que voluntariamente se hayan sumado. Está progresando adecuadamente y esperemos que se desarrolle plenamente. Se trabaja en otros ámbitos, por ejemplo, se ha abierto una negociación, es muy antigua ya, pero se ha reabierto tras meses suspendida, sobre subvenciones a la pesca. Digamos, que se prohibirían aquellas subvenciones a la pesca que no respetaran los objetivos de sostenibilidad y contribuyeran a aumentos de capacidad que perjudicaran la sostenibilidad del sector. Creo que, bueno, hay una negociación abierta. Europa, desde luego, cumple todos los criterios de sostenibilidad, creo que es así, y creo que en esta negociación Europa no tiene mucho que ganar, pero creo que Europa sí puede perder cosas. Creo que su política pesquera es modélica, pero que cumple los objetivos de sostenibilidad necesarios y la Comisión lo sabe y la Comisión lo está defendiendo muy bien. En agricultura no se están consiguiendo grandes avances, pero sí se está trabajando, pues la iniciativa es de esta de Trade for Health, Comercio para la Salud, donde se pretende que el comercio de productos farmacéuticos sea más fluido, de productos y utensilios, o sea, más fluido y que pueda tener un arancel cero, ¿no? Veremos a ver si se llega a un acuerdo y cómo se desarrolla, ¿no? También estamos trabajando en comercio electrónico, intentando crear un marco de disciplinas que favorezcan el desarrollo de ese tipo de comercio, que ha sido muy importante en estos tiempos de pandemia y que lo será más en el futuro. Es una tendencia pues casi
sin vuelta atrás, ¿no? También estamos trabajando en materia de facilitación de inversiones para el desarrollo. Intentamos buscar un marco teatral para facilitación de inversiones centrado en la transparencia y en la simplificación de procedimientos administrativos, que será especialmente útil para pymes en reglamentación nacional en comercio de servicios, intentando que las regulaciones, digamos, sean transparentes y se adopten unos ciertos criterios de objetividad. Y bueno, pues yo creo que básicamente son estas cosas en las que se está trabajando y algunas otras más, ¿no? Están en una fase más preliminar, pero que, repito, pueden dar resultados en la nueva próxima ministerial de la FE, pero creo que no podemos perder de vista a largo plazo, o una visión más a largo plazo. Esta es la de la reforma de la OMC con resolviendo los problemas que tiene el funcionamiento, aunque sigue siendo una organización prescindible. Muchas gracias y he acabado. Muchísimas gracias a José Antonio Zamora. Si os parece bien, pues le damos la palabra ahora a José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por estar aquí y adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias por invitarnos a esta fundamental jornada de conocer realmente cuáles son todas las posibilidades que puede tener la política comercial de la Unión Europea. Y hay una cosa que, para empezar, todos los países del mundo siempre tienen tres objetivos. Primero, exportar más. Segundo, tener más turismo. Y tercero, atraer inversión extranjera. Y eso lo tenemos nosotros también. Lo que pasa es que esta crisis que nos ha venido del COVID, pues la inversión extranjera, pues en estos momentos se paralizan, muchas de ellas. El turismo, que es fundamental, clave, y estamos orgullosísimos y defendemos totalmente el turismo, porque estamos viendo barbaridades últimamente, es clave la aportación que hace el turismo y la que tiene que seguir haciendo. Va a estar en un modo stand-by durante un tiempo, por lo tanto nos quedan las exportaciones. ¿Qué ha pasado con el COVID en la Comunidad Valenciana? Yo me voy a referir sobre todo a la Comunidad Valenciana. Bueno, pues lo que ha pasado ha habido una demostración clara de que nuestras empresas han funcionado de la mejor forma. La agricultura ha funcionado de primera, han seguido trabajando. La industria agroalimentaria ha seguido trabajando. La logística ha seguido trabajando, no solamente para surtir a los mercados nacionales, sino también hemos sido los suministradores esenciales de muchos países de los productos esenciales que les han permitido llevar una vida normal. Por lo tanto, partimos de que hemos sido ágiles, hemos sido rápidos como empresas y hemos sido capaces de dar lo que se pretendía, servicio a nuestros ciudadanos y a los de otros países que necesitaban nuestros productos. Por eso la importancia que tiene la política comercial de la Unión Europea para nosotros. La Unión Europea ha sido siempre una gran defensora de la liberalización comercial, de acuerdos, sobre todo en el ámbito de la OCDE, que sean los más amplios posibles. El nuevo modelo de acuerdos, como antes se ha dicho, donde incluyan el comercio de servicios, la protección de inversiones, los derechos humanos y reglas medioambientales, los estándares europeos, temas fitosanitarios para la agricultura tan importante para nosotros. Todo ello es clave para nosotros permitir el poder seguir exportando. Un resumen de 2 minutos en lo que ha pasado con los acuerdos que tenemos en estos momentos vigentes, de los últimos acuerdos. Canadá, el acuerdo es del 17. En 2 años hemos triplicado nuestras exportaciones. Es algo, de verdad, que es claro, es un referente de lo que tenemos que conseguir con este tipo de acuerdos. Japón se han incrementado un 40% las exportaciones. También se han incrementado las importaciones. La importación no es mala. Muchas de las importaciones se introducen en la cadena de valor para poder volver a exportar. Por lo tanto, el que haya comercio, el comercio es bueno en sí, tanto de entrada como de salida. Con Singapur, yo aquí tengo unos datos muy rápidos. Tenemos 660 empresas que están exportando a Singapur. Singapur es la puerta del sudeste asiático. Por lo tanto, para nosotros es un mercado como país, pero como entrada a los grandes países poblados del sudeste asiático fundamental. Vietnam. Cerca de 500 empresas están exportando a Vietnam. Exactamente igual. Mercosur. 1.800 empresas. México. Cerca de 2.000 empresas y 120 implantadas. Sabemos que México es clave para poder también acceder al mercado
de Estados Unidos y al mercado de Canadá. Tanto no se entendería nuestra política de incrementar exportaciones si no vamos de la mano de la Comisión en cuanto a estos acuerdos y tener opinión en ellos. Para nosotros definimos que la exportación es la principal clave. Exportamos la Comunidad Valenciana a todos los países del mundo, absolutamente a todos los países del mundo. Venimos de ser líderes en exportaciones, en empresas exportadoras, en empresas que exportan regularmente, en todos los datos, todos los parámetros que tienen que ver con la parte internacional. Venimos de ese momento de liderazgo total. ¿Eso qué significa? Pues que nuestros productos son competitivos a nivel global y son demandados a nivel global. Por lo tanto, partimos de una situación pues muy positiva, porque no tenemos que arrancar, ya estábamos en el punto ácido de la ola y tenemos que mantenernos ahí. También quiero comentar cuáles son los obstáculos. El Brexit, es verdad que el Brexit para nosotros y más para nuestra comunidad, pues es importante, es muy importante qué va a suceder en el Brexit. Por lo tanto, animamos a que en esa línea también que se pretende de aranceles cero, pues intentamos que realmente al final entre todos haya unos aranceles cero con el Reino Unido y el mínimo de la burocracia necesaria para que no se haga interminable el exportar o bien por las fronteras o bien por el papeleo, en este caso, al Reino Unido. La evolución del precio del petróleo nos complica, sobre todo nos complica en mercados muy cercanos, en Argelia, en el Golfo, en Nigeria. Son países donde nosotros tenemos un mercado importante donde queremos crecer, ¿no? Entonces, bueno, aunque evidentemente no está en nuestra mano, pero sí que hay que poner sobre el papel que es uno de los riesgos que tenemos. La guerra comercial de Estados Unidos con China. Bueno, al final se están jugando ellos y el guerra mundial y nosotros estamos en medio. Tenemos que intentar, evidentemente, que no salir damnificados de esta situación. Como antes ha comentado por el contencioso de Airbus-Boeing. Es muy triste que dos compañías que casi son un oligopolio en el mundo, que acaben entre ellos a mal y lo paguemos el resto, que somos pymes. Entonces, yo creo que justamente tendrían que tener la fuerza para que no haber llegado a esta situación siendo los dos únicos fabricantes reales y globales que había en ese momento. Pero bueno, esa es la situación. Y luego, evidentemente, el COVID, ¿no? La pandemia que nos ha venido y que tenemos que gestionarla cada vez mejor, porque evidentemente está claro que no hay una solución inmediata y que tenemos que saber confinarnos, salir, entrar, tenemos que conseguir que afecte lo menos posible al tráfico comercial que significa las vidas de las personas. Dentro de todo esto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que queremos las cámaras de comercio? Pues lo primero, como ha dicho el primer ponente, Johan, dar a conocer los acuerdos. Hay un ejemplo, con Marruecos solamente el 40% de las exportaciones se benefician de las ventajas del acuerdo. No tiene ninguna lógica. Porque ya que se está trabajando en acuerdos de primer orden, pues que luego las empresas aprovechen de esa situación. Tanto nosotros tenemos que tener esa política de dar a conocer permanentemente a las empresas. Y también respirar, saber qué respiran nuestras empresas a través de esa consulta previa, esa consulta pública que desde la Comisión y nosotros a través de Cámara España y a través de la propia Comisión, bueno, pues les lanzamos a las empresas valencianas. Es importantísimo que tanto nuestros agricultores, nuestra industria agroalimentaria, nuestra industria del metal, todos aquellos que son exportadores, puedan tener opinión a la hora de establecer un posible acuerdo con un mercado que siempre va a ser interesante, sí o sí, para nuestros productos a título general. También aquí estamos haciendo algo diferente y es que hemos llegado a acuerdos entre el Estado a través del ICES, entre IBACE Internacional con el Gobierno Autonómico y las cámaras de comercio. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en una misma línea todos y utilizando los esfuerzos siempre encaminados a ser lo más productivos posible. Y eso se traduce en temas concretos. Desde el Go Global, que es el único evento que se produce a nivel nacional donde se concentra todo lo que son inclusive las entrevistas con países y ponemos a las empresas la capacidad de poder tener a un país sin tener que salir de la propia Comunidad Valenciana. Desde una agenda de internacionalización, que es uno de los ejemplos de buenas prácticas. Desde la diplomacia, por un lado la del Gobierno, pero voy a incidir ahora la que se hace desde la Generalitat Valenciana en las misiones comerciales. Hemos hablado de tratados, pero es que las misiones que se han llevado desde Presidencia
se ha estado en Canadá, se ha estado en China, se ha estado en Japón, estuvimos en Estados Unidos, en Cuba, se ha estado en Alemania, en Marruecos, la última. Vamos a ver, esa es clave también. Que se nos vea de que esa unión de la parte política con la parte económica es fundamental. Yo quiero subrayar también que la diplomacia económica de nuestros embajadores o de nuestra diplomacia en general ha dado un vuelco en positivo tremendo. Ahora, en estos momentos, nuestros embajadores acompañan a las empresas, nos acompañan a las cámaras de comercio para conseguir, de verdad, el tener una entrada directa en estos países. Por lo tanto, con innovación, digitalización, esta diplomacia y estos acuerdos, de verdad que tenemos una oportunidad clara de ser una sociedad que somos abierta, una sociedad que no debe caer en los riesgos que son el proteccionismo. Nosotros no podemos ser proteccionistas. Europa no debe ser proteccionista, ni la Comunidad Valenciana debe ser proteccionista. Ni con las personas, ni con los productos. Tenemos que ser competitivos. Tenemos que proteger nuestras actividades estratégicas. También se ha dicho antes de que no habíamos tomado decisiones en temas que ahora se han visto estratégicos. Tenemos que defender que haya una industria estratégica, pero además defender aquellas que tenemos de que no sean compradas. Se han hecho pasos en la comisión sobre estos temas, pero tenemos que decirlo en público también, de que esa es una línea de actuación. Tenemos también que pensar un poco a largo plazo. Es verdad que ahora todo se acorta, pero estos tratados tienen que ver también la posición y cómo se juega en la geoestrategia en una zona en concreta. El tratado con México es clave para nosotros. El de Singapur es clave. Por tanto, nosotros animamos a seguir en esa línea. Y luego, evidentemente, evitar los populismos y los nacionalismos. Estamos hablando de economía. Y por la Cámara han pasado todos los países occidentales, de todos los europeos, Estados Unidos, pero también ha pasado Corea del Norte. Nosotros tenemos que vender. Pero también cuando vendemos y cuando firmamos tratados queremos demostrar, como se ha dicho, que los derechos humanos, los derechos medioambientales son claves, porque posicionan a nuestros productos a nivel mundial. Yo ya acabo con esto, sobre todo, y dando un dato más que caliente. Los últimos 15 días, los certificados de origen que han salido, se mantiene la tendencia que llevábamos en el mejor momento de junio. Por tanto, está habiendo una recuperación. Hay que cogerse a que la caída tremenda que hubo en el mes de abril, pues en mayo se fue recuperando, en junio se ha ido recuperando y vamos a trabajar con esa línea porque la clave va a ser, en este caso, la exportación y por eso el apoyo a esos tratados que, primero, que nos dejen la oportunidad de opinar es importante, por eso invitamos a todas las empresas que opinen y segundo, porque lo necesitamos en estos momentos para crear empleo y para crear mayor riqueza. Gracias a todos. Muy bien, José Vicente, muchísimas gracias por tu intervención y ahora, si os parece bien, continuamos con Inmaculada Rodríguez Piñero, que además es miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, una miembro desde luego muy activa en esa comisión ya desde hace tiempo y que yo creo que también nos da mucha tranquilidad a todos los valencianos y valencianas tenerla ahí donde se toman decisiones importantes. Adelante, Inmaculada, cuando quieras. Gracias. Pues muchísimas gracias, Joan, y felicidades por la celebración de este webinar. Yo creo que, aparte de la oportunidad, es el contenido y es el papel de los paneles que compartimos mesa. Me acuerdo perfectamente de la última vez que viniste a la Comunidad Valenciana, Jochen, cuando estuvimos en IBI, y te tengo preparada más visitas porque tenemos que ir a más sectores industriales a dar a conocer todo lo que la política comercial permite aprovechar, ¿no? Y me alegro mucho también de coincidir con José Antonio Zamora, nuestro consejero en la REPER. Quiero también señalar que es muy importante el papel que se hace desde la representación permanente de España ante las instituciones europeas en todo lo que es la posición de España y, por supuesto, también a José Vicente Morata, con el que mantengo una estrecha relación y con todo el trabajo que está haciendo en la Cámara. Y, desde luego, buenas tardes a todas y a todos nuestros participantes. Bien, voy a empezar dando 3 datos. Reténganlos, son solo 3. 17%, 64%, 300%. ¿Qué son estos datos?
Pues es el crecimiento del Producto Nacional Bruto entre 2007 y 2017 experimentado por la Unión Europea, el 17%, por Estados Unidos, el 64%, y por China, el 300%. Esta es la realidad. China ya no es nunca más, puede ser considerado un país en desarrollo. Es un país que ha adquirido una influencia global, es un auténtico actor global. Se definió por la anterior comisión como un rival sistémico. Y es verdad. Y toda la estrategia proteccionista y la guerra comercial en la que ha incurrido Donald Trump con China y también con la Unión Europea responde a el papel de preponderancia, el liderazgo económico y tecnológico en el mundo. Estados Unidos no puede consentir que China pase a ser el líder económico tecnológico global. Esto explica la situación que vivimos ahora mismo en el mundo y que era previa al COVID-19. Y por eso a mí me gusta mucho el foco que ha puesto la presidenta Ursula von der Leyen al nuevo Colegio de Comisarios como una comisión geopolítica. Si la Unión Europea no recupera liderazgo global, influencia global y encuentra la posición que tiene que ocupar entre dos bloques enfrentados como son Estados Unidos y China, la Unión Europea corre el riesgo de seguir perdiendo influencia y liderazgo. Y yo creo que eso sería un grave paso atrás para el mundo en su conjunto, porque los principios y valores que defiende la Unión Europea son los que nos permiten ayudar a creer en un mundo mejor, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los valores democráticos, de defensa de los estándares sociales, laborales y medioambientales. Y bien que nos han venido estos valores y el modelo de crecimiento y el modelo de defensa del estado del bienestar que tenemos, porque cuando ha venido una crisis como la que nos ha venido, que desde luego nos pilló absolutamente desprevenidos y donde tenemos que aprender varias lecciones. Pero es verdad que se reaccionó un poco tarde, pero se reaccionó, se está reaccionando bien y lo que se está demostrando es que ante una situación crítica tenemos una unión que permite atender a las prioridades de los ciudadanos, atender las necesidades de salud, las necesidades de suministro. Quiero poner en valor los corredores verdes que se permitieron asegurar el suministro de productos, equipamientos médicos y productos alimentarios y todo eso ha sido posible desde una unión fuerte que tiene unos resortes fuertes del Estado, ¿no? Hemos visto lo que está pasando y estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Latinoamérica, desgraciadamente lo que pasa en África. Por tanto, creo que es importante que la Unión Europea tenga peso e influencia global. Pero hemos perdido mucho y lo hemos perdido porque lo hemos consentido. Porque hemos tenido, desde mi punto de vista, un gravísimo error. Antes comentaba José Antonio la deslocalización de las cadenas de suministro. Pero eso son razones económicas que se han puesto en bandeja a las empresas europeas, a nuestra industria. Si tú estableces unos estándares en la Unión exigentes en materia social, laboral y medioambiental, ojo, que defiendo, sin duda alguna. Pero esos estándares no se cumplen en terceros países, donde tienen unos costes mucho más bajos, donde pueden producir unas mercancías sin cumplir esos requisitos y vendérnoslos en la Unión Europea sin ningún problema. Claro, estamos haciendo el pan como unas tortas. Estamos facilitando la deslocalización de muchas industrias para irse a terceros países que no tienen esos estándares y nos vendan en forma de importaciones los productos que fabrican ahí. Hemos facilitado la transferencia de tecnología, hemos facilitado la compra de empresas, hemos facilitado las compras públicas. Eso no puede ser. Y yo no soy proteccionista, ni muchísimo menos, pero creo que la política comercial no solo tiene que ayudar a abrir mercados en terceros países, que lo es, y para eso está la política de acuerdos comerciales, pero tiene otro pilar fundamental,
que es la política de defensa comercial, de garantizar unas reglas del juego equilibradas. El famoso level playing field, que no sé muy bien cómo traducirlo en español porque se ha quedado en un término muy anglófono, pero que en definitiva serían unas reglas del juego de competencia leal. La política comercial tiene que tener mucho más peso en esa parte y tiene que estar ligada a la política de defensa de la competencia. Y una cosa que creo que en Europa nos falta mejorar es la integración de las diferentes políticas, la coordinación y complementación de las diferentes políticas. Porque se diseñan buenas políticas por separado, pero no se refuerza el efecto conjunto que es el necesario. Por tanto, ahora, en el papel de la futura política comercial que ha lanzado la Comisión y que es un papel absolutamente abierto y participativo, ahora es cuando hay que participar. Si la Comunidad Valenciana quiere influir en el diseño de la política comercial que quiere, en el diseño de los instrumentos de defensa comercial por los problemas que padece de la competencia de terceros países, tiene que marcar su posición y fijar sus propuestas ahora, hasta el 23 de septiembre. Ese es el momento en el que se pueden hacer las aportaciones a la propuesta que ha hecho la Comisión. Y yo lo que quiero es invitar a todos a que lo hagan. ¿Por qué es fundamental? Porque luego estaremos colaborando en una política que habrán diseñado otros. Porque nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de decir cómo la queríamos, no lo hicimos. Así que, por tanto, animo a esa participación y al papel de las instituciones valencianas y del Gobierno de España en fomentar, y de la delegación de la Comisión, también creo que, Jochen, ahí podéis hacer mucho para invitar a esa participación. Cuanto más propuestas recibáis y más información tengáis de cómo podemos hacer esa política comercial futura que nos haga recuperar competitividad y liderazgo, creo que será positivo para todos. Hablaba de coordinación de las políticas. Estoy muy de acuerdo también con la necesidad de coordinar política industrial con política comercial y con defensa del mercado único. Y aquí creo que hay un problema que antes José Antonio también ha señalado, que a mí me preocupa mucho y he insistido mucho, que es el tema de los controles aduaneros. Y quiero hacer hincapié en esto porque, aunque no es una competencia de la política comercial, que lo es de la política fiscal, pero comercio tiene que ser muy proactivo en defender una armonización de los controles aduaneros. Esta última semana hemos conocido que se han realizado más intercepciones de plagas en la importación de limones de Argentina que en hacía mucho tiempo. En solo un mes. 39 intercepciones. Es verdad que eso implica que las intercepciones están funcionando, pero también implica que en Argentina se están embarcando productos cítricos que son competitivos con nuestros productos y nos están importando plagas. Plagas para las cuales no podemos utilizar pesticidas eficientes porque no cumplen los estándares que se exigen en la Unión Europea. Por tanto, aquí hace falta una verdadera reflexión. La política comercial tiene que buscar los equilibrios, siempre lo hace, pero luego es fundamental tú algo que decías, Jochen, la implementación. Y la implementación para mí significa que se cumple lo que está acordado y que si no se cumple se ponen los instrumentos que han de ser eficaces y rápidos en el tiempo para actuar. Con Argentina no tenemos todavía un acuerdo comercial. Yo aspiro a que haya un buen acuerdo comercial con Mercosur, pero ahí está establecido unos mecanismos de funcionamiento para garantizar la convergencia regulatoria y los mecanismos de inspección y control. También existen con Sudáfrica, pero no están funcionando bien, porque cuando empieza la campaña de entrada de naranjas de Sudáfrica tenemos siempre problemas en las aduanas. Entonces, creo que es muy importante esa coordinación, conseguir que los controles haya armonización, porque lo que no se deja entrar en Valencia no puede entrar por Rotterdam, es inaceptable, absolutamente, porque necesitamos defender un mercado único con las mismas reglas. Y si lo que entra por un puerto
no cumple las reglas, no estamos hablando de un mercado único. Estamos hablando de una unión aduanera, que es algo muy distinto. Nada tiene que ver una unión aduanera con un mercado único. Y eso es lo que nos hace ser fuertes, ese mercado único y esa voz única. Por tanto, yo quiero apelar a que en la nueva política comercial la coordinación con los controles de aduanas, la coordinación con los controles sanitarios es mucho más efectiva y mucho más eficiente. Después tenemos el tema de la pedagogía y la difusión, que tú también has hecho mucha referencia a ello, Jochen, y también José Vicente, y con los que estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que necesitamos todos crear una red de difusión y distribución. Fíjate que antes has señalado un dato muy importante, Jochen, en relación al Eurobarómetro y cómo ha mejorado la percepción. Yo creo que eso tiene que mejorar mucho más. ¿Por qué? Porque la ciudadanía desconoce mucho lo que la política comercial puede hacer para mejorar y lo que ha hecho ya para mejorar, pero yo quiero siempre mirar hacia adelante con una perspectiva de cómo hacemos las cosas mejor, ¿no? Yo creo que respecto al papel que tiene la política comercial en el tema medioambiental, tenemos un campo enorme. Pero lo tenemos con los nuevos acuerdos en donde se ha recogido la obligación de el cumplimiento de los compromisos de la Cumbre de París. Pero ¿qué pasa con todos los que hay firmados? Yo defiendo que hay que hacer una actualización sencilla. No se trata de negociar un nuevo acuerdo, se trata de hacer una revisión de todos los acuerdos comerciales ya firmados que no tienen el compromiso de la Cumbre de París e introducir el mecanismo para que lo incorporen todos. Porque no se trata solo de comerciar bienes, se trata de que bajo qué condiciones se producen los bienes que comerciamos. ¿Queremos comprar bienes que están producidos aumentando el cambio climático o no respetando los derechos humanos? ¿O queremos comerciar bienes que respondan a los principios y valores que defendemos en la Unión? Yo creo que este es el valor de la Unión, es este. Y en eso tenemos que poner mucho énfasis, ¿no? Pero luego también tenemos que repensar no solo el tema de la perspectiva, que es fundamental, de la sostenibilidad medioambiental, sino también de la sostenibilidad social y de las condiciones laborales. Yo creo que tenemos que acompañar, y eso es algo que se está haciendo ahora con mucha más intensidad, y yo en eso quiero felicitarlos porque sé que no es fácil. Vietnam es un magnífico ejemplo de cómo un país que no tenía firmadas las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, que no reconocía la negociación colectiva, los ha firmado por el acuerdo que se ha firmado con la Unión Europea. Y lo mismo México, tampoco tenía firmada la Convención 98 de la negociación colectiva y gracias al acuerdo firmado negociado con la Unión Europea lo ha incorporado. Hay muchas cosas que hacemos para mejorar las condiciones de vida en los terceros países, pero de todo eso se sabe poco. Y se sabe poco porque creo que invertimos poco tiempo en dar a conocer con qué país estamos comerciando. La gente damos por hecho que saben cuáles son las condiciones de vida en Vietnam o de México o de Canadá. Yo recuerdo que, y Joan, te acuerdas muy bien cuando estábamos con el tema del CETA, a mí me hice muchas webinar, porque entonces no teníamos COVID y era todo afortunadamente presencial, pero hicimos muchas charlas en todos los rincones de la Comunidad Valenciana, acuérdate, Joan, y también en el conjunto de España. Y yo empezaba diciendo que nosotros no tenemos que dar lecciones a Canadá ni de derechos laborales, ni de derechos sociales, ni de derechos medioambientales, dando a conocer qué país es Canadá, que tiene toda la educación pública, que tiene toda la sanidad pública, cuando el temor era, es que un acuerdo con Canadá, acordaros, va a privatizar los servicios públicos. Es un gran desconocimiento. Entonces, yo creo que cuando se hace un esfuerzo por profundizar y mejorar las relaciones comerciales con un tercer país, hay que hacer un esfuerzo previo de dar a conocer con qué país estamos negociando, qué objetivos tiene ese acuerdo en concreto con ese país. Porque no es lo mismo lo que tenemos que hacer en México en defensa de los valores de la democracia que lo que tenemos que hacer con Canadá, que estamos trabajando para incorporar una perspectiva de género en la política comercial, porque no tenemos que incorporar ni mejorar las condiciones de democracia en Canadá, ¿no? Por tanto, creo
que no solo se trata de decir lo que se hace, sino de pensar bien una estrategia de comunicación para que la ciudadanía de verdad defienda la política comercial, porque entra muy fácil los mensajes que dan los que están en contra. Y yo creo que esto hay que equilibrarlo. A mí un aspecto que creo que es muy poco conocido de la política comercial de la Unión Europea y de la que me siento profundamente orgullosa es de lo que hace en defensa de los derechos humanos. Y voy a poner 2 ejemplos, y con esto termino para que pueda haber coloquio. El ejemplo primero de la regulación antitortura. Yo fui la ponente socialista de este nuevo reglamento. Existía ya un reglamento antitortura, pero había evidencias de que era absolutamente insuficiente. Yo desconocía que había un mercado de instrumentos de tortura, la verdad es impresionante, pero lo hay. Y tan pronto como en París había un mercado donde podías comprar y vender los instrumentos de tortura. Y estaba permitido. Bueno, pues hizo una nueva regulación para prohibir todos los temas de canales, por ejemplo, de promoción de los instrumentos de tortura. Se hizo la regulación más ambiciosa, más moderna, para impedir el comercio de instrumentos que infringen tortura. Gracias a esa nueva regulación, sabéis, o tenéis que saber, que se paralizaron en los corredores de la muerte las ejecuciones en Estados Unidos, por ejemplo. Y además el tema no era solo un tema que fuera en la Unión Europea, había que multilateralizar ese reglamento. Y se ha hecho un trabajo, se está haciendo un trabajo excelente, que ya hay 64 países del mundo que se han adherido a la Liga del Comercio Antitortura. Bueno, esto la gente lo conoce poco, pero esto, si la Unión Europea no tiene una competencia exclusiva en política comercial, si no tenemos una voz única fuerte, si no tenemos estos principios y valores, es imposible que lo hagamos. O lo mismo lo hemos hecho con la regulación de los minerales llamados de sangre, ¿no? Que se ha hecho una regulación de la diligencia debida obligatoria, que fue muy difícil de conseguir, y se ha hecho. Y se ha hecho porque hemos creído que no se pueden comercializar con diamantes que están provocando la muerte de vidas humanas. Por tanto, creo que todo esto tiene que ayudar a sentirnos orgullosos del espacio en el que tenemos la suerte de vivir, porque nadie ha elegido en qué espacio vivimos. Tenemos la suerte, yo la tengo, de ser valenciana, pero desde luego la tenemos de ser españoles, la tenemos de ser europeos, y lo que tenemos es que ser conscientes de lo que nos falta por hacer para mejorar, pero ser conscientes de lo que tenemos para sentirnos reforzados y para ayudar a ese liderazgo, que vuelvo al principio, que necesariamente la Unión Europea debe recuperar, y para eso tiene que recuperar liderazgo tecnológico, crecimiento económico, y en esto la política comercial es un instrumento que bien regulada es muy útil. Me quedo aquí, Joan, porque creo que también Muy bien. voy a dar paso a todos nuestros Muchísimas gracias. Sí, nos quedan algunos minutos para las preguntas. Quisiera agradecer también a Ana Anguidanos, que es nuestra jefa de servicio de la Unión Europea, que está coordinando también todos los aspectos prácticos de este encuentro para que todo funcione correctamente. Así que muchas gracias. Y deciros que os pediría en ese sentido que las respuestas fueran breves, porque hay varias preguntas para que, en fin, pudieran entrar la mayor parte de ellas. Andreu Iranzo, que es el director general de Fondos Europeos, nos pregunta que siendo la política comercial uno de los pilares de la construcción europea, bueno, hay ahí de alguna manera una cierta contradicción, y es que lleva asociada una fuerte actividad de transporte internacional de mercancías, que a su vez es muy intensivo en energías no renovables. Y nos pregunta un poco cómo se compadece esto con el Pacto Verde Europeo o la estrategia de la granja a la mesa, o con la estrategia de neutralidad climática para 2050. El que quiera, por favor, pues adelante. Adelante, Irma, por favor. Bien, me parece una pregunta estratégica y de mucho fondo y mucho contenido. ¿Cuál es, en mi opinión, la respuesta a esta pregunta? Bueno, el comercio va ligado al transporte, el turismo va ligado al transporte. Hay actividades básicas, fundamentales, que yo creo que no podemos dejar de promocionar y de promover, porque son las que generan empleo y, por tanto, capacidad de tener un proyecto vital a cada ciudadano.
Lo que les une son transportes, que efectivamente es el principal elemento de contaminación en emisiones de CO2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un transporte sostenible, sin duda alguna. Por eso la directiva de emisiones CO2 lo que obliga es a una serie de reducciones que va a exigir todo lo que es los transportes de vehículos eléctricos. En materia de transporte de naviero, lo mismo, el cómo mejorar la eficiencia de las emisiones de los barcos, y exactamente lo mismo con los aviones. Ya se están haciendo proyectos pilotos con aviones con energía solar. Quiero decir que la capacidad de innovación es enorme. Donde tenemos que trabajar es en hacer que el transporte sea sostenible, no en que no haya transporte, porque es que si no hay transporte no hay comercio, si no hay comercio no hay ningún producto que pueda un país por sí solo producir por sí mismo. Todos dependemos de las cadenas globales de valor. Y si no podemos importar el acero por ejemplo, para la Ford no podría producir los coches que fabrica en Valencia, por ejemplo, pero valdría cualquier otro, ¿no? Por tanto, hay que conseguir un transporte absolutamente sostenible, tenemos que invertir mucho más en todo eso, y desde luego hay que reducir las emisiones de la industria, también en edificios más sostenibles. O sea, el compromiso de la reducción de emisiones CO2 tiene que ser absolutamente transversal en todo. Y en la economía circular también. Muy bien, muchísimas gracias. Álvaro Rangel nos pregunta también ¿cómo se reconcilia la política comercial europea con el refuerzo de la industria local o con la situación que se produce en estos momentos de dependencia tecnológica o en sectores como la industria farmacéutica de terceros países, ¿no? Es decir, en definitiva nos plantea cómo se refuerza la autonomía estratégica de la Unión en estos sectores a través de la política comercial. ¿Cómo puede hacerse? Jochen, por ejemplo. Sí, sí, puedo intervenir, perfecto. Por favor. Mira, yo creo que lo que intentamos hacer y transmitir aquí también es el valor añadido, tiene que ser la apuesta europea, ¿no? Para farmacéutica, por ejemplo, importamos y dependemos prácticamente al 100% o al 80%, al 70% de los ingredientes de medicinas y de productos farmacéuticos, pero digamos, el valor añadido principal se hace en Europa, es decir, producir estas medicinas donde está detrás mucho I+D+I, pruebas, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en la industria química, en automoción, en muchos otros sectores, y creo que esa es la clave, que está, por supuesto, ligado a la educación y a nuestra manera de hacer ese conocimiento en los jóvenes también y elegir esas carreras digitales de ciencias naturales, etcétera, etcétera. Pero también quería simplemente un apunte a lo que ha dicho antes Inmaculada sobre el tema de comercio y el Green Deal, ¿no? ¿Cómo se puede? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que he dicho, simplemente añadir que justamente por eso están tan importantes las negociaciones de mañana y pasado sobre el Fondo de Recuperación y también el marco financiero plurianual para 2021-27, porque ahí precisamente lo que proponemos es recursos propios nuevos para la Unión Europea que están, por ejemplo, basadas en un mecanismo de impuestos de CO2 en frontera para evitar esa fuga de carbono, ¿no? Y para tener esta posibilidad de decir, ojo, si producimos de esta manera en Europa, acorde con estándares y sin CO2, pues productos que vienen posiblemente de fuera, incluso si los necesitamos, pues igual tenemos que allí gravar algún impuesto. También estamos proponiendo incluir el transporte aéreo y marítimo en todo lo que es el sistema de emisiones, que es un tema que todavía no se ha atacado, pero incluir a estos dos
sectores de transporte, pues haría una presión adicional para que el sector aéreo y marítimo pues hagan más grandes esfuerzos para esa energía más limpia, como ha dicho ya Inmaculada. Muy bien, Jochen. José Orero nos plantea la siguiente cuestión, y es que recuerda que, o señala que desde hace tiempo se ha favorecido la deslocalización de la producción a terceros países para abaratar costes y por tanto él subraya es la fragilidad estratégica que se ha evidenciado ahora con la crisis de la COVID, porque no disponemos de los recursos que necesitamos en esta situación. Y señala en ese sentido particularmente el sector industrial y concretamente el sanitario. Y lo que plantea es que qué medidas se van a tomar para potenciar la industria local de manera que esto no vuelva a suceder en el futuro. ¿Qué medidas se pueden tomar? Por ejemplo, José Vicente, ¿te parece bien hacer una reflexión sobre este tema? Sí, por supuesto. Adelante, por favor. Pregunta, más para no iría tan dirigida a mí, porque nosotros somos los primeros que llevamos muchos años quejándonos de que la Unión nos permitió el que casi toda nuestra industria local se deslocalizara en un momento dado. Y hablo del mueble, las lámparas, muchísimos de los sectores se fueron a los países, sobre todo a China, en una competencia desleal. Por eso, poner en valor los nuevos acuerdos que tienen en cuenta, bueno, pues desde los derechos laborales, ambientales, hemos puesto sobre la mesa los temas fitosanitarios que nos permitan competir. Evidentemente, lo que se pretende es que el mundo vaya evolucionando. Los datos globales es de que el hambre ha decaído estos años con respecto a anteriores y mucho tiene que ver con la globalización. Pero lo que pretendemos justamente es, sobre todo las pymes, porque estamos hablando que en nuestra comunidad el 99% son pymes, que puedan competir en igualdad de condiciones, por lo menos parecidas, a estos países, ¿no? Está claro que ahora se ha visto de que no ha habido una política de protección ante esta situación conocida, que podía pasar, igual que ahora también puede pasar un problema climático. Y yo creo que justamente el trabajo que se tiene que hacer desde Europa y desde los gobiernos es prever estas situaciones y tomar medidas. Las industrias estratégicas siempre han existido. ¿Sí? Normalmente era más por la tecnología militar, por lo que es la industria de fabricación militar, pero nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, las tecnologías de la información son claves en esta situación. Y no podemos depender de un lado o de otro. Por lo tanto, habría que regular en Europa el no tener solamente 300 operadores, sino permitir tener grandes operadores que nos den la capacidad de tener tecnología propia, que en estos momentos no la tenemos. Yo creo que como pymes tenemos que hacer uso de esta consulta pública que nos propone la Comisión y que vamos a realmente a difundirlo para que todo el mundo tenga opinión y luego poder exigir, porque al final esto es una contraprestación. Todos queremos informar para luego también tener la posibilidad de exigir que se negocie en esas líneas. Creo que hay que concienciarse al consumidor que no todo vale. Lo importante no es tener el armario lleno de productos de 15 euros, sino tener aquellos que son los necesarios y que realmente cumplan con todos los estándares que queremos, que no son solamente la calidad del producto, sino la calidad de la empresa y de los trabajadores y del propio país. Tanto, ojalá bienvenido esa reflexión y también que sea tomada en cuenta por parte de los legisladores en la Unión Europea. Si me permitís, perdón, yo creo que Adelante, por favor. Sí, eso es la clave, lo que acaba de decir José Vicente, ¿no? Que educar o subrayar al consumidor que es importante lo que se consume, que es calidad, que es producto que se produce acorde a unos valores y estándares que defendemos todos. Con eso, pero también con eso quiero decir que el ataque a de que no haya instrumentos de defensa en la Unión Europea tampoco es exactamente así. Tenemos instrumentos de defensa contra las ayudas de Estado, contra el dumping y funcionan. Solo el año pasado, lo hacemos en un informe anual, teníamos contra China 93
medidas antidumping en acero, en aluminio, en muchos otros. Contra Rusia, 10, contra India, otra docena, contra Estados Unidos también para subvenciones estatales de países extranjeros a sus empresas. Con todos esos instrumentos protegemos más de 350.000 puestos de trabajo. Seguramente hace falta más y estamos en ello. Ahora en octubre entra en vigor un nuevo reglamento que tienen que implementar todos los Estados miembros para que, por un lado, miran con más detalle, con lupa, las inversiones en sus sectores estratégicos, que pueden ser energía, transporte o lo que sea, y eso ha sido la clave y por eso hemos tardado tanto en adoptarlo, que se informan mutuamente. Los Estados miembros estaban reticentes en compartir esa información nacional con sus homólogos europeos. Y ahí la Comisión Europea siempre ha empujado que si queremos que estos instrumentos son eficaces, tenemos que jugar como equipo. Un ejemplo, si hay una empresa de un país tercero que compra un trozo de una red gasística en Bulgaria, luego en Hungría y en la República Checa, pero los países no se hablan, pues un día nos despertamos y esta empresa del país tercero tiene el 70% de esa red gasística. Eso no puede ser. Y creo que es un claro elemento y ejemplo donde creo que es claro que esto se tiene que hacer a nivel europeo y los Estados miembros no pueden ser celosos de estos temas. Hay otros temas donde nosotros tocamos la puerta a los Estados miembros. Todo lo que tiene que ver con impuestos verdes y digitales. Eso lo tenemos que hacer a nivel europeo o no se hará o no estarán eficaces. También lo que ha mencionado Inmaculada Rodríguez Piñero, los controles aduaneros. Eso se hacen en los Estados miembros. Ahora, hemos creado ya un cuerpo de policías fronteras para la migración europea, para fortalecer estos controles en frontera. Posiblemente haría falta algo parecido con los controles en aduana para tener un cuerpo europeo que hace eso, porque lo que ha dicho inmaculadamente, implícitamente y no tan implícitamente, que muchas veces una mercancía que se deniega en el puerto de Valencia, pues entra por otro puerto europeo. Y eso no puede ser, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, quedan un par de... Sí, adelante, por favor. No, yo quería incidir en el asunto de la protección a la industria europea, etcétera. Yo creo que las cadenas de valor, las de suministro que se han ido creando en los últimos años, pues responden a una lógica, digamos, empresarial puramente racional. Y es que pues muchas cosas se producen de manera más barata en otros países que en Europa. En parte es por la diferencia de estándares, ¿no? De estándares tanto medioambientales, laborales, como ha señalado Inmaculada, etcétera, pero también son diferencias que son, digamos, en la medida en la cual se hagan respetando los marcos de legislación internacional básica que nos hemos dado, pues son diferencias lógicas. Hay países que están iniciando su senda de desarrollo como inició pues, España en los años 60 o 70 y otros países, y entonces tienen, digamos, costes más baratos y capacidad, digamos, de producir a menor coste determinados productos, no todos, no los productos más tecnológicos. En este sentido, yo creo que no se debe perseguir, limitar en modo alguno esta, digamos, externalización de la producción. Entra dentro de la lógica empresarial. Lo que sí está haciendo la Unión Europea y tiene que hacer más es intentar que haya, pues eso, lo que ha dicho Inmaculada Rodríguez Piñero, el level playing field son unas condiciones, digamos, de igualdad de competencia. O sea, que no haya, digamos, que nadie juegue dopado, sino que todos, digamos, en mayor o menor medida y de acuerdo también con su nivel de desarrollo, pues tengan, o produzcan con el mismo, digamos, nivel de estándares de acuerdo con su nivel de desarrollo. Entonces, pero en modo alguno yo creo que la deslocalización, la creación de cadenas internacionales de valor, pues es algo
que no haya sido positivo y que se debe prohibir. Lo que sí entiendo que puede ser negativo es que se descuide en determinados productos que son muy importantes en momentos de crisis para la salud o que están siendo producidos en condiciones de monopolio, de tal manera que en una situación, digamos, de tensión económica, de tensión comercial, etcétera, te puedas quedar sin ellos, pues creo que la Unión Europea se debería de plantear, aparte de tener en stocks de, digamos, pues para poder responder inmediatamente, pues tener una estrategia, digamos, de mayor producción local. Por supuesto que no se puede producir todo en Europa, ni tienen que ser cadenas de valor europeas, pero sí en las que Europa, digamos, tenga una capacidad suficiente de control para en un momento de crisis poderse, digamos, hacer cargo, garantizarse que no se van a producir cortes de suministro ni esto. Yo puse el ejemplo de Airbus, que era un ejemplo mucho más blando, eran dos compañías americanas que eran las únicas, prácticamente las únicas productoras en el mundo de aeronaves civiles que les tenías que comprar a una u a otra. En fin, había sospechas, ¿no? Por supuesto, nunca se pudo probar, ¿no? Que podía haber un tipo de colusión y que estabas pagando precios que no se correspondían con el precio de mercado. Estabas transfiriendo rentas de monopolio a los Estados Unidos. Pues entonces, creo que Europa tomó una decisión políticamente muy arriesgada, muy valiosa, de lanzarse a la producción de grandes aviones de aeronaves civiles, ¿no? Inicialmente, luego pasó al sector militar, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues yo creo que en cosas muy específicas, muy puntuales, debemos ser un poquito más agresivos. Totalmente de acuerdo, consejero. Sí, Muy puntuales, ¿eh? No, totalmente de acuerdo, consejero, que ya estamos en una alianza para la batería, que es uno de los campos importantísimos. Estamos ya en una alianza europea para la inteligencia artificial. Estamos ya trabajando en estos temas punteros donde tenemos que hacerlo. Otros probablemente no merecen mucho la pena. Para darle un ejemplo, a principios de marzo en Europa había 10 productores de mascarillas. Con un esfuerzo de nuestro comisario, pues hoy son 550, pero allí en este caso me permito preguntarme si esto tiene sentido, porque es un producto que no tiene mucho valor añadido, probablemente es mucho más fácil esto comprar fuera, hacer un gran stock y estar preparado de esa manera, pero no es necesariamente aumentar muchísimo la producción en Europa. Y coincido en otros temas, y insisto que son las cosas, las ciencias de punta, las industrias punteras digitales y medioambientales y de renovables, ahí tenemos que meter nuestra pasta y nuestro conocimiento y nuestro apoyo, y con la alianza, por ejemplo, de la batería, ya lo intentamos. Muy bien, muchas gracias. José Rosselló y María Dolores Parra nos habían preguntado sobre el tema, hablaba José Rosselló del tema del dumping medioambiental y concretamente pues el hecho de que en Asia las empresas no tienen que, en fin, que fabrican sin el coste que tiene las normas medioambientales. Y también María Dolores nos planteaba el hecho de que efectivamente nos preguntaba si existen verdaderamente mecanismos que garanticen realmente el cumplimiento de estas cláusulas medioambientales y además añade las otras también, por ejemplo, en materia de los derechos humanos. ¿Qué pasa si no se respetan? En cierta medida creo que lo habéis respondido de una forma u otra en las distintas intervenciones, pero si queréis añadir alguien quiere añadir alguna cosa más, adelante. Inmaculada, por favor. Sí, estoy segura que seguro que Jochen puede luego puntualizar y aportar más, ¿no? Pero a mí me parece muy importante la cuestión sobre cómo nos garantizamos el cumplimiento de las cláusulas de los estándares sociales, laborales y medioambientales en los acuerdos comerciales. Bueno, está previsto todo un mecanismo para establecer si se han incumplido o no esos acuerdos. Es complejo de instrumentalizar, sí, es verdad.
genera mucha tensión con la otra parte. En la situación diplomática, a ningún país le interesa que se le puedan aplicar un mecanismo de sanciones como es el hecho de poder retirar ventajas arancelarias, ¿no? Esto se ha utilizado, por ejemplo, en los países con los que tenemos un sistema de preferencias generalizadas, con Filipinas. Con Uzbekistán. Uzbekistán fue un caso increíble con el tema de la producción de algodón en las condiciones que explotaban el trabajo infantil, era increíble. Nosotros en el Parlamento Europeo pedimos a la Comisión que se suspendieran las preferencias a Uzbekistán mientras Uzbekistán no cumpliera la normativa de derechos laborales y de no explotación infantil y hasta que no lo certificara los organismos internacionales. Se hizo y cuando Uzbekistán cumplió, se le devolvieron las preferencias generalizadas. Con Corea se está ahora en este proceso porque no está cumpliendo los que estaba establecido en el acuerdo con Corea del Sur en materia de los derechos laborales, ¿no? Lo que pasa es que son mecanismos que nosotros, y cuando digo nosotros hablo como Parlamento, Grupo Socialdemócrata, porque en esto no hay una posición unánime todavía, pero sí se está conformando una posición mayoritaria, donde los acuerdos comerciales que tienen que introducir un mecanismo mucho más ágil basado en sanciones efectivas que sean de entrada disuasorias para quien infrinja, porque no lo son hoy por hoy. Y desgraciadamente los comportamientos humanos van ligados a que tienen que haber incentivos positivos y negativos. En España nadie se ponía el cinturón de seguridad hasta que se estableció el carnet por puntos. Y cuando la pena no era económica, sino era que te quedabas sin puntos para el carnet de conducir, la gente ha rebajado la velocidad y se pone el cinturón de seguridad. Luego, ¿son eficaces? Si son eficaces para conducir un coche, ¿cómo no van a ser eficaces para establecer marcos regulatorios mejores? El problema es que en cada país, y yo lo entiendo, es bien difícil que se cambien, hagan las reformas estructurales de fondo que se necesitan. Porque al final un marco regulatorio laboral que cumpla los estándares de la Organización Internacional del Trabajo es bueno para todos, porque si los trabajadores están en condiciones de seguridad y cobran un salario más adecuado a lo que aportan, ese país va a tener más posibilidades de crecer y de crecer sin conflictividad social. Entonces, creo que sí que hay mecanismos, lo que pasa es que se aplican poco, se suelen aplicar tarde y cuesta mucho tiempo el hacerlos. Por tanto, hay que mejorarlos. Y respecto al tema medioambiental, yo creo que antes Jochen lo ha dicho muy bien, la tasa de ajuste en carbono que se está trabajando ahora para que cumpla los requisitos de la Organización Mundial del Comercio, pero que sirva para que los productos importados que entren en la Unión Europea haya un mecanismo que equilibre las condiciones de exigencias en cuanto a emisiones de CO2, ¿no? Bueno, y China, hay que decir también una cosa. China forma parte de la Cumbre de París, no se ha bajado. Donald Trump ya lo ha hecho. Bueno, en noviembre se dieron de baja de la Cumbre de París. Yo recuerdo la Cumbre de Madrid, que no se pudo celebrar, como recordáis, en Santiago de Chile. Y sé la presión que hubo y la tensión que hubo para mantener a China en la Cumbre de París, en las negociaciones. Si China se da de baja, se acabó la Cumbre de París. Y se acabó este planeta, porque si China no entra en esto, no tenemos nada que hacer. Y Brasil lo mismo. Brasil no se ha dado de baja. Lo que pasa es que Brasil tenemos un serio problema con las condiciones, ¿no? Pero se podrá hacer mucho más con Brasil si llegamos a un acuerdo con Mercosur, donde hay exigencias firmadas por escrito y mecanismos claros en caso de incumplimiento, que si no se hace. Entonces, bueno, pues los mecanismos son difíciles cuando tienes que dar un toque de atención a un país que a nadie le gusta y diplomáticamente entiendo las dificultades, pero creo que hay que pensar mucho en los instrumentos disuasorios con carácter previo. A lo mejor es preferible tardar un poco más en cerrar un acuerdo comercial y tener garantizado cuando se cierra que las condiciones adecuadas de los estándares que pedimos como mínimos se dan, que no, dejarlo para después no se cumple y después tenemos los problemas que tenemos. Si me permites, ¿me permites ir? Sí, estamos terminando ya, pero adelante, por favor, nos queda solo una breve.
No, yo también quería señalar que para ser exigente en ese tipo de cosas y imponer medidas de política comercial, digamos, sancionadoras, el Consejo pues está muy dividido. No nos engañemos. Hemos vivido recientemente el proceso de retirada de preferencias arancelarias a Camboya por el sistema de preferencias generalizadas. Se producirá el 10 de agosto, me parece, 11 de agosto. Y claro, el Consejo pues está muy dividido. Hay países que se resisten a aplicar ese tipo de sanciones, aunque sea un caso de flagrante violación de las convenciones que se había comprometido a cumplir de derechos humanos, libertades, etcétera, como es en Camboya. Entonces, no es fácil tomar ese tipo de medidas, no por la Comisión, que muchas veces, pues en el caso del sistema de preferencias generalizadas, lleva a cabo procedimientos, digamos, de presión a los gobiernos, que, bueno, en última instancia, durante bastante tiempo hay que decir, pero en última instancia pueden desembocar en unas sanciones. Pero el Consejo tiene que aprobar, o el Consejo o un comité, otros de los Estados miembros en comité de gestión, ¿no? Y el Consejo está muy dividido. O sea, que no solamente, digamos, que la Comisión, como parece algunas veces, sea, digamos, o prefiera los enfoques blandos, etcétera, no actúe, sino que el Consejo, alguna sección, una parte de los Estados miembros, son muy enemigos de aplicar ese tipo de... De acuerdo, pues si os parece, cerramos ya las intervenciones con la intervención de Daría Terrades Salón, que es la directora general para la Unión Europea, con nuestro agradecimiento por vuestra participación. Adelante, Daría, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Que tengo aquí el micro un poco lejos. Vale. Bueno, yo, antes que nada, quería agradecerle la pregunta que ha hecho la directora general de internacionalización sobre el aspecto de los derechos humanos, porque realmente me hubiese quedado una hora más escuchándoles a ver qué pensaban sobre esas cláusulas que muchas veces, pues, como ha dicho el consejero y creo que también la eurodiputada Rodríguez Piñero, se aplican, pero suavecito, si me permiten la expresión. Y bueno, ha sido un debate muy interesante. Quería agradecerles a los 4 ponentes sus aportaciones. Creo que ha sido una jornada de lo más completo porque ha intentado abarcar todos, o sea, tanto la Comisión, Parlamento, Estado y los sectores representados en la Cámara. Y pienso que ha sido muy enriquecedor. Antes de empezar, que va a ser muy breve, de hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha dicho, déjenme insistir en algo que han insistido los ponentes y que ha insistido también de forma muy vehemente, pero positivamente, la eurodiputada, y es en la importancia de la participación en este tipo de consultas. La Comisión Europea en estos momentos nos está dando la oportunidad para que cualquier ciudadano, no solamente los sectores implicados, ni los agentes interesados, podamos colaborar en la elaboración de una política tan importante como es la comercial. Muchas veces pensamos que estas consultas no llegan a ningún sitio, nadie las escucha, nadie las recoge. Todo lo contrario, todo lo contrario. Han cambiado desde digamos, el proyecto de norma o el proyecto de política que lanza la Comisión hasta que pasa la consulta y se reúnen todas esas aportaciones, les aseguro que cambian mucho las cosas porque la Comisión sí escucha y lo hace en un ejercicio que a mí me parece que ya lo lleva haciendo muchísimos años, en un ejercicio de máxima transparencia con respecto de los ciudadanos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, quien me haya escuchado hablar sobre la participación de la ciudadanía en la elaboración de las políticas europeas ya me habrá oído, pero quiero recordar que el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que se proclamó hace ahora, hará 3 años, en noviembre, cuando la Comisión Europea lanzó, digamos, el texto original hasta que se proclamó en Gotemburgo, les aseguro que cambió muchísimo. Y eso, ¿gracias a qué? Gracias a la participación de ciudadanía, de organizaciones, de ONGs, de sindicatos, de todo aquel que quiso participar. Así que, por favor, les animo a que cumplimenten esa consulta, a que la envíen. Suelen ser muy fáciles, están traducidas en todos los idiomas, la Comisión pone todas las facilidades posibles y les animo, porque realmente, si realmente quieren que haya un cambio en esa política comercial,
este es el momento. No lo será cuando una vez esté publicada o esté negro sobre blanco en el diario oficial. Ahí es mucho más difícil, pero ahora es cuando tenemos que hablar. Y bueno, dicho esto, quiero resaltar unas cuantas cosas de lo que han dicho los ponentes. Me ha sorprendido y muy positivamente lo que ha citado el señor Müller sobre el Eurobarómetro, sobre la mejora de la percepción respecto de la política comercial, que la ciudadanía piensa que los intereses se defienden mejor a nivel europeo. Y eso, la verdad, ya no solamente en el aspecto comercial, sino en el aspecto, un aspecto mucho más general, pues quiere decir que pese a todo seguimos siendo europeístas y pese a todo seguimos creyendo en ese proyecto europeo, que yo creo que es la conclusión importante que tenemos que sacar de esto. Y también me ha interesado mucho el que la política comercial sea un canal de transmisión de los valores europeos. Yo pienso que los valores europeos se deben transmitir, se deben difundir, se deben vender positivamente, porque son valores positivos y siempre yo creo que son mucho mejores, sobre todo para determinados estados, países terceros. El consejero de Comercio de la Representación Permanente en Bruselas, José Antonio Zamora, también ha subrayado la revisión, la necesaria revisión de esta política comercial, que sí, obviamente se ha ido modernizando, pero que se tiene que modernizar aún más, por ejemplo, pues respecto del apoyo a las pymes, que necesitan ese ámbito, digamos, o ese entorno estable y predecible para poder desarrollarse, para poder desarrollar mejor su actividad. Otra cosa muy importante, y yo creo que se ha agradecido escucharlo, la simplificación de los trámites aduaneros y la mejora de la tecnología. Eso yo creo que puede ayudar mucho a desarrollar esa política comercial y mucho a las pymes, de la comunidad, no solo de la Comunidad Valenciana, obviamente, pero de los 27 estados, 27 ya estados miembros. Yo creo que eso es alguna reivindicación que se escucha en todos los sectores. Las mejores tecnológicas y la simplificación. El señor Morata, de Cámara de Valencia, pues también ha hecho algunas aportaciones muy interesantes. Obviamente, la importancia de los acuerdos comerciales, claro que sí. O sea, es algo que ha dado un par de ejemplos del incremento de esas exportaciones gracias a los acuerdos con Canadá o con Japón. Y también, pues eso, la incertidumbre ante un Brexit que se antoja duro y sin acuerdo por ahora, que eso es el peligro, que eso crea una inseguridad jurídica en el sector que yo creo que ha resaltado muy bien. Obviamente, las exigencias son lógicas, los aranceles cero y también minimizar la burocracia para amortiguar el impacto que pueda tener que ya tiene y que ya estaba teniendo la salida del Reino Unido, la desgraciada salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y también me ha alegrado que resaltara la importancia de la consulta y me alegra que vaya a promover que participe todo el sector. Yo, de verdad, sinceramente y personalmente, se lo agradezco, porque es algo que creo que es muy importante. Y después, por la eurodiputada, pues desde su posición, me ha gustado mucho lo de los tres datos. Es muy clarificador, la verdad, más que clarificador, es muy gráfico. Que, pues eso, China ya no es un país en vías de desarrollo, China es un actor global con todos sus derechos y realmente está claro que la UE ahí tiene que posicionarse. También ha comentado que la política comercial no solo debe abrir mercados, y creo que eso es algo que han redundado todos los ponentes, sino también garantizar unas reglas de juego justas. El level playing field, que hablamos, que ya se nos ha quedado a todos como un anglicismo más en nuestro vocabulario, y la armonización, y ahí estoy completamente de acuerdo, la armonización de los controles aduaneros. Lo que no puede ser, como bien ha dicho Inmaculada, es que lo que no entre por Valencia entre por Rotterdam. Yo creo que eso es algo que no solo los agricultores, sino muchos sectores económicos están reclamando, porque ahí es donde realmente ellos se ven o nos vemos un poco no marginados, sino empequeñecidos frente a una burocracia tal que no se puede arreglar y ahí es cuando surgen muchas veces posturas críticas con la Unión Europea que yo creo que debemos
debemos frenar y creo que sería una buena forma de frenar esa armonización aduanera. También he resaltado la importancia de la consulta otra vez para la Comunidad Valenciana, porque realmente, y ella lo ha definido muy bien, es poder colaborar en la elaboración de las políticas desde abajo. Desde abajo, ¿qué es lo que quiere la Comisión Europea? Y al fin y al cabo es lo que queremos todos, el poder participar desde abajo, porque lo que no digamos ahora, lo que no, ofrezcamos ahora o colaboremos ahora, nos lo darán hecho. Y ahí es cuando vienen los problemas, porque puede que haya consecuencias positivas, pero muchas veces también hay consecuencias negativas. Y para acabar, dos cosas. Sobre esa necesidad de pedagogía y difusión de las cosas buenas que tiene la política comercial. Sí que es verdad que hay un déficit de comunicación de las cosas positivas. Ahí puede ser que tengamos la culpa o seamos responsables, no voy a hablar de culpa, de responsabilidad, todos un poco. Tanto las administraciones como igual la comisión, no es una crítica negativa, todo lo contrario, positiva. Y es verdad que he resaltado, y eso es algo que se debería dar a conocer más. Yo ya tuve la oportunidad de decirlo en una Coerrelex en Bruselas, y sobre este asunto es muy gráfico lo que ha comentado Inmaculada sobre los instrumentos de tortura. Esa reglamentación, esa normativa para prohibir el comercio de los instrumentos de tortura es muy poco conocida. Y yo creo que es algo tan positivo como que, por ejemplo, hace unos años en Estados Unidos no se pudieran realizar ejecuciones porque no había pentotal sódico, y eso es algo que gracias a la Unión Europea se pudo llevar a cabo. Eso no se conoce. Con lo cual, yo ahí sí que pediría un esfuerzo por parte de la Comisión en que esos aspectos positivos se conocieran y se hiciera pedagogía de esos aspectos positivos. Ya finalizo. Otra vez, de nuevo, gracias a los 4 ponentes. Yo creo que ha sido muy interesante. Por favor, cumplimenten la consulta, participen en la elaboración de la futura política comercial, porque, bueno, pues miren, la COVID ha sido algo muy negativo, pero saquemos aspectos positivos para hacer una política comercial más justa, más humana, más centrada en los aspectos sociales también, obviamente, pero sobre todo una política comercial elaborada desde abajo con la participación de la ciudadanía. Y también quería terminar, y ya de verdad prometido, secretario autonómico, termino. Quería agradecer a todos los compañeros del Europe Direct Comunitat Valenciana, de la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y de la Fundación Comunitat Valenciana Regió Europea, por haber trabajado tanto para que este seminario, este webinar, sea posible. Así que gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias, Daría, y les agradezco mucho. Creo que ha sido muy útil. Espero que haya sido así para todas las personas que han estado viéndonos, que han estado participando en este encuentro. Muchas gracias. Gracias.